Y antes de comenzar con algo muy puntual que el Padre puso en mi corazón, me gustaría invitar por unos minutos al apóstol Germán Romero, que está aquí con nosotros. Si lo recibimos con amor y con un fuerte aplauso. Ah, ya tenías. Sorry. Le pedí al apóstol Germán que se acercara a compartir conmigo un momento, porque hablando de sacerdocio, qué mejor que poder recibir una instrucción directa y práctica de alguien que tiene mucho más de 40 años sirviendo al Señor en el ministerio. Y Pastor Germán, al ser introducidos en este tema tan hermoso de sacerdocio, a mí me gustaría de forma práctica que tú nos dieras algunos tips, algunos consejos, algunas instrucciones que podamos seguir como discípulos, como padres, como empresarios. Y sé que quizás es una pregunta bastante amplia, pero sé que el Espíritu Santo va a poner las palabras para este momento y para este tiempo correctas. Así que te escuchamos, amado apóstol. Bien, buenas tardes, Dios les bendiga. Definitivamente creo que la iglesia tiene una misión, una tarea ardua y urgente, y es restaurar o recuperar la hombría. No podemos hablar de sacerdocio a no ser que recuperemos la hombría. En la iglesia hay varones, pero pocos hombres. La Biblia nos habla en Primera de Reyes capítulo 2 que David, cuando iba a morir, dice que llamando a su hijo Salomón, le dijo: te voy a demandar dos cosas. Número uno, que te esfuerces, y número dos, que seas hombre. Definitivamente, si queremos impactar la sociedad, la iglesia o la familia, tenemos que levantar la hombría en el matrimonio, en el hogar, en la iglesia. Si este congreso o esta actividad fuera de mujeres, aquí no hubieran puesto vacío. Pero note que cuando se trata de convocar al hombre para darle instrucciones específicas, la aceptación y la respuesta siempre va a ser esta: un grupito que responde a lo que realmente Dios desea. Ahora, un sacerdote, desde el punto de vista de la Biblia, es alguien que tiene en su ser integral dos naturalezas, la divina y la humana. Por eso es que un sacerdote puede hablarle a Dios de los hombres porque conoce la condición del hombre, pero puede hablarle a los hombres de Dios porque conoce a Dios. Entonces un sacerdote es como un mediador, como alguien que está entre Dios y los hombres, para acercar a Dios a los hombres, pero también para acercar los hombres a Dios. Por ello es que si queremos restaurar la iglesia, tenemos que restaurar los hogares. Pero para restaurar los hogares tenemos que restaurar al hombre. Por eso es que cuando en un hogar el hombre es hombre, ese es un hogar con sacerdocio. La mujer no es sacerdote. La mujer es ayuda idónea, que en emergencia y ante la urgencia de la ausencia del sacerdocio del hombre, le ha tocado responder ella al sacerdocio. Pero ese no es el diseño original. Por ello es que es tan importante eventos como estos, que nos pueden hacer tomar conciencia de la necesidad de cumplir nuestro oficio sacerdotal, no en la iglesia,
en la casa, en la familia. El día que usted sea sacerdote de su familia, usted estará cumpliendo su propósito en Dios. Por ello es tan importante esto, y valoro los que organizaron este evento, y ojalá pueda haber eventos más significativos, porque tenemos esa asignación de parte del cielo: restaurar la hombría, restaurar el sacerdocio. Dios le bendiga. Gracias, apóstol. Wow, ¿por qué no mira a la persona que tiene al lado y le dice: yo soy un hombre? Y mire a la persona que tiene al otro lado y dígale: yo soy un sacerdote. Gloria a Dios. Bueno, ya con las palabras del apóstol Germán, la conferencia quedó pagada. Ahora ustedes nos están debiendo a nosotros. Me gustaría saber cuántos pastores, líderes pastorales de una iglesia, pastores presidentes que llaman hay en este lugar. Solo háganme así para saber. Les honro, les bendigo. Qué bueno tenerlos aquí, poder compartir con ustedes este tiempo. El Espíritu Santo nos ha permitido que ya no dependamos de un hombre para acercarnos al Padre. El sacerdocio ya está representado definitivamente en el nuevo pacto. Y la única diferencia entre un hombre y otro hombre es aquel que ha aceptado su sacerdocio y aquel que no lo ha aceptado o no lo ha entendido. Pero para tres cosas se establece el sacerdocio en el marco del nuevo pacto: para prosperarnos, para que podamos ejercerlo en la familia y para que cumplamos el propósito. Por eso es que se ha hablado tanto al inicio de este tiempo de algunas de estas cosas. El sacerdocio tiene que despertarse en nosotros y tiene que despertarse en esta generación. Quizás aquí hay algunas personas, algunos hombres que están en sus 20s, otros podrán estar en sus 30, otros en sus 40 o más allá. Pero quiero decirte que sacerdocio no tiene que ver única y exclusivamente con tu persona. Sacerdocio tiene que ver con las generaciones. Yo aprendí que estar en esta tierra no tiene que ver únicamente con que yo pueda cumplir el plan de Dios que se ha escrito desde la eternidad para mi vida, sino que yo sea un instrumento para que una generación lo cumpla. Y para eso se necesita trabajar, y para eso se necesita tener conciencia. Sacerdocio, yo espero que eso pase este día, tiene que ver con un velo que cae. Si ese velo cae, no solamente representa el velo que se rompió cuando Jesús se entregó por nosotros, se rompió el velo y ahora todos tenemos acceso al lugar santísimo. Tiene que ver también con un velo que cae en nuestro corazón para nosotros poder ejercer nuestro llamamiento en Cristo, y ese llamamiento tiene que ver con sacerdocio. Pero quiero aclarar esto porque quizás algunos de ustedes, como yo, no crecieron en un ambiente cristiano o no son hijos de una familia cristiana o pastores. Y yo tuve que lidiar con esto de una manera fuerte, porque para mí, según la religión tradicional, sacerdote era otra cosa. Y por eso creo que es bien importante aclararlo. Quizás alguna persona se identifique conmigo, porque quizás esa palabra sacerdocio choca cuando uno la escucha. Pero quiero decirte que no está haciendo referencia a un hombre de una religión particular. No está haciendo referencia a algo religioso. Sacerdocio tiene que ver con un llamado en Cristo que es para cada uno de los creyentes que han aceptado su salvación. Diga: el sacerdocio es para mí. Dígalo sin miedo. Y si está su pastor por ahí, no tenga miedo, no se va a incomodar. Dígale: el sacerdocio es para mí. Si aquí hay pastores, líderes pastorales, pastores locales, entienden que uno de nuestros mayores anhelos es que puedan despertarse hombres en la iglesia que crean en el sacerdocio y lo empiecen a vivir. Porque si un pastor está rodeado de una generación sacerdotal
esa iglesia no va a haber quien la detenga y no va a parar su crecimiento nunca, y nunca van a dejar de dar fruto. Entonces necesitamos que se despierte esa generación sacerdotal para que entienda que el hábito no hace al monje. No se trata de nuestra vestimenta, no se trata de lo que nos ponemos para vernos santos. Se trata de un corazón que ha sido procesado por el Espíritu Santo de Dios, y entonces dejamos todo aquello que nos tenía atados en el pasado y empezamos a caminar en un futuro cercano para hacer la voluntad de Dios. Y entiendo yo que yo creo que Dios puede hacer milagros. ¿Cuántos creen eso? Yo creo que hoy, por gracia del Espíritu Santo, hay milagros sucediendo en nosotros acá. Y uno de esos milagros es que nosotros podamos entender nuestro rol, para que nosotros podamos caminar bajo esa dirección y bajo ese propósito. Es importante para el sacerdote entender que debe de caminar bajo la autoridad de la iglesia local. Hay una iglesia local, hay un punto de referencia. Un sacerdote entiende el orden y se mueve de acuerdo a ese plan divino. No tiene que ver con una cobertura de hombres para que nadie se asuste. Tiene que ver con caminar acompañado. Como ustedes saben, la convocatoria se ha hecho y tenemos varios líderes pastorales aquí. Y yo tengo la bendición de haber venido con casi 40 hombres. Aunque no organicé este evento, estoy invitado a la conferencia. Creo que cada uno de nosotros como líderes debería caminar con otros hombres, porque de eso se trata el sacerdocio. Animar a otros, ser influencia para otros. Y cobertura no tiene que ver con alguien que te diga desde el altar lo que es bueno y lo que es malo, lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer, si te compras el carro o no te compras la casa. Tiene que ver con caminar en un compañerismo, y el sacerdocio en este tiempo tiene que ver con eso, con compañerismo, con no estar solos, con no permitirnos caminar de manera individual, donde somos tan vulnerables y donde tan fácilmente podemos caer en tentación y muchas veces en pecado. Siempre a las personas que están a mi alrededor les digo: yo no quiero ir al supermercado, ni al supermercado solo. Siempre busco a alguien que me acompañe, porque es bueno aprovechar cualquier momento para estar compartiendo la vida de Cristo y para estarnos edificando. El ser humano, el hombre, tiene mucho miedo a estas cosas. Tiene miedo a ser vulnerable, a tener intimidad con otros hombres, a caminar en ese compañerismo, porque siente que es un poco amenazado por su naturaleza individualista y casi que carnal, diría yo. Pero nosotros fuimos diseñados para caminar en ese compañerismo, no hacer ese famoso llanero solitario que muchas veces el predicador menciona desde el altar, pero que muchos de nosotros no ha alcanzado a identificar y a verse en ese lugar para poder hacer un cambio de actitud, un cambio de dirección. Algo que me impacta mucho, le sirvo al Señor hace más de una década. Es poco tiempo en relación con muchos de ustedes, yo lo sé, pero en estos poco más de 10 años me he dado cuenta que sacerdocio no es aquella persona madura que viene y te informa lo que va a hacer, sino aquella persona humilde que viene y te pregunta si lo que está escuchando lo puede hacer. ¿Cómo lo percibes tú? ¿Percibes que esto es de Dios o que no es de Dios? ¿Percibes que esta es la voluntad de Dios para mi vida? ¿O crees que por ahí me estoy yendo por las ramas o me estoy yendo por donde no debo de ir? Es tan bueno caminar con otros, es tan bueno caminar en el consejo de otros, porque eso nos ayuda a no equivocarnos, a no tropezar, a no fallar. Y por eso es que, por lo menos en mi caso, por eso me hubiera gustado que muchos de sus discípulos estuvieran aquí, porque estas cosas muchas veces se le dicen a los discípulos a través de otras personas y no directamente a través del pastor, porque puede ser incómodo. Sin embargo, sé que con los que estoy aquí hay confianza y me conocen.
Pero si yo soy tu pastor, no me llegues con decisiones tomadas. Si realmente soy tu pastor, no me vengas con una decisión tomada. Alguien que por años se llamó ser un discípulo en Cristo de mi vida, no puede venir después de tanto tiempo a decirme: pastor, me voy de la iglesia, chao. No, porque nunca fui tu pastor. No puedes conectarte al final en una charla y decir: hasta luego, hasta aquí nos trajo el río, yo por tu lado y yo por el mío. Se trata de decir: pastor, hay algo que está pasando en mi corazón, quiero poner delante de ti esto, a ver tú qué piensas, tú qué crees. Sí, hay una diferencia entre informar o preguntar. Los periódicos informan, los discípulos consultan. Diga: pastor, usted está hablando de carácter. Dígalo conmigo. Sí, ¿cómo supo? Efectivamente, de eso estoy hablando, del carácter del sacerdote. Porque el sacerdote tiene que tener carácter. Y si Dios nos ha permitido experimentar el nuevo pacto, nosotros tenemos primeramente que reconocer a Cristo como esa piedra viva, porque lo dice la palabra, como esa piedra escogida y esa piedra preciosa ante Dios. Pero también sacerdocio tiene que ver con que hemos reconocido a Cristo como esa piedra preciosa ante nuestros propios ojos. Si es preciosa para Dios, tiene que ser preciosa para nosotros. Entonces debe de haber una actitud en nosotros como hijos de Dios para acercarnos a Él como lo que somos, piedras vivas. Acercarnos a Él de la forma correcta. Porque quiero decirte que si tú estás aquí sentado en este lugar o viéndonos a través de esta transmisión, a través de ti, que eres una piedra viva, es que se edifica una casa espiritual. La casa espiritual no la edifica el que predica, la edifica aquella persona con la cual se van uniendo los propósitos para poder hacer un gran edificio que no tiene que ver con un local ancho o pequeño. Tiene que ver con el propósito de Dios. Cada uno de los que están aquí tendrán que irse este día entendiendo que son sacerdotes y que a través de ustedes se edifica esa casa espiritual. Y si nosotros hemos confiado en Dios, quiero anunciarte que no serás defraudado. La palabra dice que tú no serás defraudado. La palabra dice que si tú tienes comunión con Él, dependencia del Espíritu Santo, siempre vas a prosperar y siempre vas a caminar en la perfecta voluntad de Dios. Diga: yo quiero ser un sacerdote santo. Y es que eso habla de carácter. La santidad tiene que ver con tu carácter, con aquellas cosas que quizás sean tema de otra conferencia o otro momento, esos sacrificios espirituales que Dios termina aceptando por medio de Jesucristo. Porque quiero decirte que cada uno de los que estamos aquí estamos destinados a obedecer la palabra de Dios. No fuimos destinados a ser cantantes, no fuimos destinados ni siquiera a ser pastores o apóstoles. No, fuimos destinados a obedecer la palabra de Dios. Lo otro tiene que ver con funciones que son necesarias para que la iglesia cumpla con su propósito en las naciones. De la misma forma, es importante entender esto, aunque quizás muchos de ustedes o la gran mayoría de los que estamos aquí somos contados por personas que creen realmente en su corazón en la salvación de Jesucristo. Pero esto que estoy predicando también es una alerta para los incrédulos, porque esa piedra escogida que es Cristo también es una piedra de tropiezo que hace caer a todo aquel que desobedece la palabra de Dios. Porque si la palabra ha sido puesta es para que nosotros seamos obedientes. Como el hombre finito, dice la Biblia, que rechazó al Dios infinito, y que el Dios, el Todopoderoso, el Dios eterno, escogió como piedra angular a Jesucristo para colocarlo en un lugar de honor, y fue apartada como la piedra principal. ¿Cuántos aquí
nacieron de una mujer. Levante la mano. ¿Ningún robot entre nosotros? Todos nacimos de una mujer. Todos nacimos de una simiente carnal. Ninguno descendió del cielo. Todos somos frutos de un nacimiento. Pero nuestra real simiente no tiene que ver con una naturaleza carnal. Nuestra simiente tiene que ver con una simiente espiritual. Diga: yo soy hijo de Dios. Y es por eso que nosotros necesitamos expresar ese carácter en Cristo, porque nosotros no representamos el pasado, no representamos el pecado. Nosotros representamos el nuevo tiempo, representamos el nuevo pacto, no representamos los elementos con los que se construyó el templo anteriormente, que tenían que ver con cosas frías, con cosas rígidas, con elementos. Nosotros somos piedras vivas, nosotros somos morada del Espíritu Santo de Dios. Diga: yo soy casa o habitación. En nosotros habita la presencia de Dios. Por eso somos sacerdotes. Y cada uno de los que estamos aquí componemos esa casa y ministramos en esa casa sacrificios espirituales. Y es una generación que vive para renunciar a sí misma y vive para complacer el corazón de Dios por encima de sus propios beneficios. Ese es un sacerdote, al que prefiere morir para que Cristo viva. El que muchas veces pierde para poder guardar su testimonio. El que se tiene que tragar el orgullo para poder ganar un hermano. El que sabe invertir en los otros y manifestar el amor de Dios. Solo un versículo quiero compartir en una mañana donde se ha compartido tantas porciones preciosas de la palabra. Pero en mi asignación en este tiempo quiero compartirte 1 de Pedro 2:9. En la versión Palabra de Dios para Todos dice: pero ustedes son un pueblo elegido por Dios, sacerdotes al servicio del Rey, una nación santa y un pueblo que pertenece a Dios. Y mire esta parte, me impacta mi corazón. Dice: Él los eligió para que anuncien las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Diga: estoy saliendo de la oscuridad. Diga: estoy entrando en su luz. Este pasaje salvó mi vida. Este pasaje me enrutó. Este pasaje marcó mi identidad. Entendí que somos pueblo. Entendí que no soy colombiano, que simplemente fue mi lugar donde nací. Entendí que soy pueblo de Dios y que por su misericordia estoy llamado a un sacerdocio. Me decía una pareja ministerial en una reunión que tuve esta semana, que como yo realmente me di cuenta que tenía un llamado de Cristo para manifestarlo en esta tierra. Y le dije: leí mi Biblia. ¿Cómo te diste cuenta, pastor? Leí la Biblia. Y es que algunos de nosotros dogmatizan las cosas espirituales cuando simplemente hace falta leer la palabra y creerla. Creer lo que está escrito en el libro de la vida, porque es un manual de instrucción para nosotros mientras estemos aquí en la tierra. Y por su misericordia soy un sacerdote. Este pasaje en 1 de Pedro 2:9 es un contraste de nuestra vieja naturaleza con nuestra verdadera naturaleza. El sacerdote ya ha confrontado esas cosas. El sacerdote entiende esas cosas y entiende que su linaje no tiene que ver con masturbación, no tiene que ver con pornografía, no tiene que ver con adulterio, no tiene que ver con ninguna cosa que desagrada a Dios. Que esa naturaleza de pecado es una cuestión que ya fue definida en la cruz y ahora vivimos en el nuevo linaje. Ahora vivimos en nuestra nueva posición. Ahora vivimos en nuestra verdadera posición de hijos como sacerdotes de Dios.
Y en este tiempo profetizo que en este lugar se levanta el sacerdocio de los que estamos aquí, y que será establecido en cada corazón, en cada mente, en cada familia y en cada congregación. Que se levanten los verdaderos adoradores, adoradores en espíritu y en verdad, que amen más el propósito de Dios que sus propias vidas, que amen más el propósito de Dios que las cosas pasajeras, que la moda, que las cosas triviales, que las cosas que nos puedan dar placer. Que sea más importante aquellas cosas para las cuales fuimos establecidos desde la eternidad, y nos movamos en esa verdadera naturaleza, en nuestra nueva vida. Porque nuestra vida no tiene que ver con las cosas del pasado, con las tinieblas del pasado. Si tú estás aquí, sacerdote, es tiempo de creerte que en Cristo ya fuiste liberado de todas las cosas. No tienes que seguir aferrado al pasado buscando que se defina, porque tu pasado fue definido en la cruz. Y ahí está el restablecimiento de nuestra verdadera naturaleza. El pasado solo será punto de referencia para nosotros anunciar el mensaje verdadero, para que nosotros proclamemos su reino, porque Cristo tiene una posición única. Cristo tiene una posición de privilegio. Es la piedra principal del ángulo. El sacerdote en Cristo, el que creyere en Él, nunca jamás será avergonzado o decepcionado. Si tú tomaste la decisión por Cristo, nunca serás decepcionado. Pastor, nunca pasaré por tribulaciones. Sí. Pastor, nunca más tendré problemas. Sí tendrás. Pastor, nunca más pasaré por sufrimiento. Sí pasarás. Pero nunca serás decepcionado por aquel que dio su vida para que tú puedas disfrutar de su salvación. Diga: no seré decepcionado. Dígalo y créalo hoy. No importa lo que te quiten, no importa lo que pierdas. Te puedes quedar en este mundo sin nada, como el mismo Job, y tú te levantarás como gigante, porque tú has escogido la piedra angular y vivirás para proclamar su gloria, para establecer su reino y para caminar en su verdad. Anunciaremos las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Yo creo que en este día hay una transición en la atmósfera. Yo creo que en este día hay una promoción espiritual para los que estamos aquí. No hemos venido por cumplir, no hemos venido a quedar bien con el pastor o con los líderes. No venimos por un evento, porque quizás hay muchos mejores eventos. Venimos por un genuino deseo de encontrarnos con esa piedra viva para ser edificados de la manera correcta. Y siempre que haya una oportunidad, un sacerdote va a responder. Diga: estoy respondiendo al llamado. Diga: no seré avergonzado. Esto contrasta definitivamente con el efecto de aquellas personas que desobedecen o aquellas personas que son incrédulas. Hay un contraste. Diga: yo soy de los obedientes. Yo soy de los obedientes. En contraste con los incrédulos, porque esa piedra de ángulo que es rechazada termina reprochando el desprecio de otros. Esa piedra se convierte en una piedra de tropiezo contra la cual se lastiman si la pasan por alto o la pasan con descuido y sin darle el valor. Esa piedra para el incrédulo es una piedra que lo hace caer, que le trae vergüenza, ruina y destrucción. Pero nosotros hemos aceptado la misericordia de Dios
nosotros hemos aceptado su gracia, nosotros hemos aceptado su verdad, nosotros creemos que Él puede restablecer nuestras vidas y que nosotros podremos caminar en ese sacerdocio, que podremos sobreponernos al pasado para poder vivir realmente en nuestra realidad. No es lo que nosotros fuimos, es lo que nosotros realmente somos. No es lo que hicimos en el pasado el punto de referencia, es lo que somos en Cristo. Es lo que dice Dios de nosotros, porque nuestra condición del pasado no era una condición real. Nuestra condición ideal la encontramos en Cristo. Pero aquí estamos los obedientes. Aquí estamos los que obedecemos a Dios. Y si nosotros somos obedientes, quiere decir que nosotros somos elegidos para servir y para anunciar. El sacerdote sirve, el sacerdote anuncia y no escoge dónde servir. Eso es en el antiguo pacto. En el nuevo pacto, el que ejerce el sacerdocio no escoge, responde. Y todos tenemos la obligación delante de Dios de anunciar su palabra. No te quedes esperando a ser invitado a la conferencia de hombres con propósito. No te quedes esperando a ser colocado en el afiche de la conferencia. No te quedes esperando a ser promocionado por las redes sociales, porque el sacerdocio no tiene que ver con altares, no tiene que ver con el stage, no tiene que ver con el micrófono. Sacerdocio tiene que ver con una vocación para que otros se encuentren con Cristo. Cambiemos la perspectiva de lo natural y metámonos en nuestra realidad. Metámonos realmente en nuestra vocación, en nuestro llamado sacerdotal. Y es que en este tiempo creo firmemente que muchos se podrán identificar completamente con la voluntad y con el propósito de Dios. Muchos se encontrarán con eso y podrán vivir de acuerdo a lo que Dios ha establecido para este tiempo. Pero para eso se necesita dependencia. Un sacerdote es dependiente del Padre. Lo que oí de ti decir, eso haré. Lo que dice tu palabra que establezca, eso voy a establecer. No me voy a quedar en el pasado, voy a introducirme en mi realidad, porque ni siquiera es el futuro, es tu realidad en Cristo, para que puedas manifestar su reino y su verdad. A medida que pasa el tiempo, me doy cuenta y entiendo que nosotros simplemente somos extranjeros y peregrinos en este mundo. La vida es tan efímera y tan fugaz, y nuestro paso por la tierra es tan rápido que nosotros no deberíamos de estar perdiendo nuestro tiempo. Nosotros deberíamos de estar haciendo las cosas correctas, apartándonos de los deseos pecaminosos para empezar a tener una conducta ejemplar que dé testimonio de lo que realmente somos y de lo que el cielo dice de nosotros. Y es el tiempo de manifestar esa vida. Es el tiempo de manifestar una nueva relación. Y aquí en este día, por gracia del Espíritu Santo, yo sé que se está haciendo un milagro en nuestros corazones para nosotros podernos acercar directamente a Él por medio de Cristo, sin vergüenza. No sin vergüenza tú, sin la vergüenza del pecado. Porque el pecado nos avergüenza y nosotros tenemos que caminar sin vergüenza, creyéndonosla, creyendo quienes somos en Cristo, creyendo que somos nuevas criaturas, dependiendo de Él y de nuestra naturaleza santa. El pecado ha sido resuelto.
por Cristo en la cruz, gracias a su resurrección y la limpieza que Él ha hecho en nuestras propias vidas. Pastor, me falta tanto. ¿Quiere que le dé un tip sacerdotal? Lea la Biblia, porque cada vez que usted lee la palabra de Dios, esa palabra lo va purificando. Ninguna consejería conmigo de 60 minutos lo va a purificar como leer 30 minutos la palabra de Dios. 15 minutos la palabra de Dios reemplazan 6 horas de consejería, de bla bla bla, de bla bla bla, de bla bla bla. Empiece a leer la palabra y vea cómo la palabra de Dios lo empieza a limpiar. Usted empieza a ver en la palabra cómo es limpio su corazón, cómo son limpios sus pensamientos, cómo ya usted no se posiciona como hombre natural, sino que se empieza a posesionar en su sacerdocio, en un sacerdocio real. Porque nosotros somos santos. Usted no vino a esta tierra para vivir atado al pecado. Usted vino a esta tierra para manifestarse como hijos y para manifestar su santidad. Porque nos llamó Dios santo. Porque hemos sido limpios por Él. Porque hemos sido purificados por su Espíritu. Creo firmemente que tus fracasos en las inversiones Él las tornará en victorias. Yo creo firmemente que tu fracaso en el matrimonio Él lo tornará en victoria. Yo creo firmemente que tus fracasos en las relaciones Él las tornará en victoria. Tus decepciones, tus tristezas, tus agobios, todo aquello que te ha detenido, todo aquello que te ha apartado de la verdad de Dios será transformado en este tiempo, simplemente porque tú comienzas a caminar en la realidad de Dios, en la verdad de su sacerdocio, a establecer su reino en tu corazón y en otras vidas. Póngase de pie, levante sus manos al cielo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, clámele ahí, clámele ahí. Va a traer limpieza a su corazón en estos minutos. Va a traer conciencia de quién es usted en Cristo. Dígale: dependemos de ti, Señor. Dependemos de ti. Nuestra generación depende de ti. Dependemos de ti. Nada en nuestras fuerzas permanecerá si no estás tú. Dígaselo: manifiesta tu amor. Manifiesta tu amor. Solo tú podrás. Solo tú podrás cambiar atmósfera en todo lugar. Jesús. Dígaselo: eterno tú. Eterno tú. Nadie se resiste al gran poder. Gloria y honra hacia ti. Eterno tú. Nadie se resiste al gran poder. Gloria y honra hacia ti, Jesús. Dependemos de ti. Nada en nuestras fuerzas Permanecerá. permanecerá Si no estás tú. Si no estás tú. No lo creemos hoy. Manifiesta tu amor. Solo tú podrás cambiar atmósfera. Dígaselo en todo lugar. En todo lugar. Ahora proclame su nombre: Jesús. 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 Eterno tú. Nadie se resiste
los organizadores, a los pastores que están aquí, aunque no hayas hecho parte oficialmente de los que predicaron la palabra, al pastor Daza, si pasan aquí un ratito adelante, un momentito, venga con su cubreboca. Esto va a ser rápido, pero queremos aprovechar este ambiente. Pastor Juan David también. Si usted es pastor, por favor venga aquí. Si usted es líder pastoral, venga aquí. Y le voy a pedir a estos hombres de Dios que ponga su ojo en uno, claro, en nuestro capellán, que ponga su ojo en uno, dos o tres de los hombres que están ahí, y usted vaya y ore por ellos para que nos podamos ir empoderados. Así que si usted se quiere regar por aquí, por el auditorio, se quiere abrir para que puedan llegar a usted, ponerse en otra posición, ellos se van a acercar, alguno de ustedes, el doctor Piña también, para orar por alguno de ustedes, para establecer la palabra, para profetizar aliento de vida y para que usted se vaya empoderado de esta reunión. Vaya, por favor, pastor, vaya, acérquese a quien quiera, según el Espíritu Santo lo dirige. Acérquese usted, no espere que lo busquen, acérquese usted. El sacerdote va por la oveja, el sacerdote va y ministra, el sacerdote va y establece el reino, y dependemos de ti. Quien reina eres tú, damos tu presencia en este lugar y reconocemos que quien reina eres tú. Honramos tu presencia en este lugar y reconocemos que
quien reina eres tú. Eterno tú, nadie se resiste al gran poder. Gloria y honra hacia ti. Eterno tú, nadie se resiste al gran poder. Gloria y honra hacia ti. Eterno tú, nadie se resiste al gran poder. Gloria y honra hacia ti. Eterno tú, nadie se resiste al gran poder. Gloria y honra hacia ti, Jesús. Padre, oramos por aquellos hombres que están en este lugar, que aún no se han casado. Si usted no se ha casado aún, levante su mano. Yo oro por cada hombre aquí que ha levantado su mano, que aún no se ha casado, y los introducimos en un nuevo tiempo. El matrimonio es algo supremamente espiritual, y yo oro creyendo que ustedes están siendo introducidos en una nueva realidad. El Señor quita todo efecto del pasado, toda decepción, y usted es introducido en lo nuevo, en algo nuevo que Dios va a hacer, que está cercano, y tú vas a caminar en ese sacerdocio creyendo que te vas a encontrar con esa ayuda idónea para que tú puedas continuar con ese propósito y ese llamamiento en Cristo de anunciar las verdades de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz. También oro por cada hombre empresario en este lugar, porque siento fuertemente en el espíritu que toda decepción del 2020, que todo fracaso del 2020 se va a tornar en victoria en las próximas semanas y en los próximos meses. Yo veo promoción en las finanzas, veo promoción en tu vida, y toda derrota se torna en victoria, porque tú ahora caminas en un nuevo pacto, en un nuevo sacerdocio, en una nueva verdad, en una nueva atmósfera. Ahora tú te mueves de acuerdo al llamamiento en Cristo y a la verdad que ha sido establecida en tu corazón durante todas estas sesiones. Puedo creer firmemente que hay corazones que se están tornando este día personas fieles, personas transparentes, personas que van a ser consagradas, es la palabra correcta. Hay gente que hoy ha recibido una consagración en su espíritu. La ordenación en la capellanía no fue más que un acto simbólico de lo que muchos aquí han experimentado en este día, que es una consagración de sus vidas al servicio del sacerdote supremo. Y esta generación responde a tu llamado. Respondemos para ser esos adoradores en espíritu y en verdad. Oramos y creemos que lo impartido aquí no será quitado por nada ni por nadie. Está sellado en el espíritu, está sellado por la palabra de Dios. Diga: caminaré en su voluntad. Caminaremos en su voluntad. Que los años de tu vida sean añadidos y multiplicados. Que tus generaciones vivan
de todo lo que tú has entregado, sembrado aún con lágrimas, y de todo lo que tú has entregado desinteresadamente. A través de ti se han desatado destinos. A través de ti y de tus generaciones se conquistarán naciones. Establecemos un nuevo tiempo en la vida de Manuel, el Hijo, y te llamamos para una consagración a labores preciosas que glorifican el corazón de Dios. La palabra de Dios dice que los ancianos soñarán visiones. Te activamos para ese tiempo. Te activamos para ese tiempo.